Me llamo Leonor. Tengo 64 años y, hasta hace muy poco, creía que ser madre significaba un sacrificio sin límites. Durante décadas viví bajo esa creencia, hasta que mi hija Mariana me demostró que, para algunas personas, el amor de una madre no es más que un servicio gratuito que pueden explotar a su antojo. Era un martes por la mañana, 23 de diciembre. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, una rutina matutina que se rompió en 1000 pedazos cuando Mariana entró en la cocina, como siempre, sin llamar a la puerta, con esa actitud de dueña del lugar que había adoptado desde que se casó con Derek, hace ya 5 años. Yo preparaba el desayuno, como cada mañana desde que se mudaron a mi casa, justo después de su boda. Se suponía que sería algo temporal, solo hasta que encontraran un lugar propio. Pero el tiempo pasó, y ellos se acomodaron perfectamente en el nido de confort que yo les proporcionaba. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Su tono era el mismo que usaría para dirigirse a una empleada. «Derek va a traer a 32 amigos para celebrar la Navidad aquí mañana». Me quedé helada, con la espátula suspendida en el aire. Sentí el impacto como una bofetada invisible. 32 personas. En mi casa. Sin consultarme. Como si mi hogar fuera un restaurante a disposición de sus caprichos. ¿32, Mariana?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. ¿No te parece demasiada gente para una casa de 3 habitaciones? Ella, por fin, levantó la vista, y en su cara vi esa expresión de fastidio, que yo conocía tan bien. «Mamá, por favor, no seas dramática. Es solo una noche. Además, tienes experiencia organizando cenas grandes. ¿Recuerdas todas las veces que cocinaste para los eventos de papá?» Claro que lo recordaba. ¿Cómo olvidar cada una de esas noches, cocinando para 20, 25 personas, sirviendo con una sonrisa mientras mi esposo se llevaba todos los elogios por ser un anfitrión maravilloso? Recordaba fregar platos hasta las 3 de la mañana, desplomarme en la cama con los pies hinchados y las manos agrietadas. Lo recordaba, y precisamente por eso sabía exactamente lo que Mariana esperaba de mí. «Mariana, yo no he aceptado esto», dije, apagando el fuego de la estufa. «Esta es mi casa, y las decisiones sobre invitar a gente se toman entre todos los que vivimos aquí». Justo en ese momento, como si esperara la señal perfecta para su entrada, apareció Derek. Alto, con ese aire de superioridad que había perfeccionado desde que consiguió su puesto en el bufete de abogados, me dedicó esa sonrisa condescendiente que yo tanto detestaba. «Buenos días, Leonor», dijo usando mi nombre como si me estuvieras haciendo un favor. «He oído la conversación. Sé que es mucha gente, pero son contactos importantes para mi carrera. Algunos podrían ayudarme a conseguir el ascenso que busco». «Perfecto», respondí, secándome las manos en el delantal. «Entonces pueden celebrarlo en un restaurante o en un salón de eventos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana y Derek intercambiaron una mirada cómplice, esa comunicación silenciosa que me excluía por completo. «Mamá», suspiró Mariana como si le hablara a una niña caprichosa. «No seas difícil. Ya les he dicho a todos que será aquí. Además, tú cocinas mejor que en cualquier restaurante, y la casa tiene ese ambiente navideño tan acogedor que a ti te encanta crear». Ambiente navideño. Como si decorar, comprar regalos, cocinar y limpiar después fuera algo que yo hacía por pura diversión, y no porque nadie más se molestara en mover un dedo.
¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Esperan que cocine para 32 personas, sirva la cena, atienda a sus invitados y luego limpie todo yo sola? Derek soltó una risa, como si hubiera contado un chiste. Vamos, Leonor. No es para tanto. Piénsalo como una práctica para cuando tengas nietos. Además, nosotros te ayudaremos. Ayudarían. La misma promesa vacía de siempre. Como cuando ayudaron en Acción de Gracias, sentados en el salón mientras yo lo preparaba todo. O como cuando ayudaron con la limpieza de primavera, viendo la televisión mientras yo me arrastraba por la casa con la aspiradora. Está decidido entonces, sentenció Mariana guardando su teléfono. Derek trae la lista de la compra. Mamá, tendrás que ir hoy, porque mañana temprano tienes que empezar a cocinar. Me tendió una lista. Al leerla, el aire pareció espesarse en mis pulmones. Pavo para 32. Jamón glaseado. 3 tipos de guarniciones. Postres variados. Bebidas para toda la noche. El coste total rondaría, como mínimo, los $800, sin contar el gas, la electricidad y el desgaste de 16 horas de trabajo. ¿Y quién va a pagar todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, carraspeó Derek. Este mes andamos un poco justos con los regalos y la letra del coche nuevo. Pero tú tienes tu pensión, ¿no es así? Además, técnicamente es tu casa. Lo lógico es que tú seas la anfitriona oficial. Anfitriona oficial. Como si tuviera elección. Como si mi casa no se hubiera convertido en un hotel gratuito donde vivían, sin pagar alquiler, facturas ni comida. No dijeron nada de esto cuando se mudaron. Murmuré, más para mí que para ellos. ¿Qué has dicho?, preguntó Mariana irritada. Nada, respondí, doblando la lista. Nada importante. Esa tarde, empujando un carrito que se desbordaba de alimentos que no había elegido, para invitados que no había invitado, pagados con el dinero de 40 años de trabajo, sentí cómo algo se quebraba dentro de mí. Una grieta fina que se extendió hasta convertirse en una fractura irreparable. Crié a Mariana sola después de que su padre muriera en un accidente cuando ella tenía 15 años. Hice turnos dobles como enfermera para pagarle la universidad, los libros, la ropa, el coche. Cuando se graduó, le presté dinero para la fianza de su primer apartamento. Cuando se casó, organicé y pagué la mitad de su boda. Y ahora, en lugar de gratitud, recibía el trato de una empleada. Mientras la cajera pasaba los $837 de compra, tomé una decisión. No iba a cocinar esa cena. No iba a servir a 32 extraños en mi propia casa. No iba a seguir siendo la madre conveniente, la que aparece cuando la necesitan y desaparece cuando ya no es útil. Era hora de que Mariana y Derek aprendieran lo que de verdad significaba ser adultos. Esa noche, mientras ellos salían a celebrar con amigos, me quedé sola en la cocina, contemplando las bolsas de la compra. El pavo congelado me miraba desde la encimera como un recordatorio de la humillación que había aceptado durante años. Pero no siempre fue así. Cuando Mariana era pequeña, después de que Roberto muriera, ella solía ayudarme en la cocina. Recuerdo sus manitas intentando amasar galletas, su risa cuando la harina volaba por todas partes. Cocinar juntas era nuestro refugio. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo mi hija dejó de verme como su madre para verme como su sirvienta? Fue un proceso gradual, tan sutil que no me di cuenta. Empezó en la universidad, cuando venía a casa solo para que le lavara la ropa y le preparara tupperes.
Es que tú lo haces mejor que nadie, mamá, decía. Y yo me sentía importante, necesaria. Luego llegó Derek. Al principio parecía un buen chico, pero pronto noté cómo trataba a los camareros, con un desdén que me incomodaba. Ignoré esas señales, feliz de que Mariana hubiera encontrado a alguien. Cuando se comprometieron, ofrecí mi ayuda para la boda. Lo que no esperaba era que Derek apareciera con una lista de proveedores que duplicaban mi presupuesto, ni que Mariana me dijera que, si de verdad la quería, encontraría la forma de pagarlo. Acabé gastando $18,000. Mi fondo de emergencia, los ahorros de mi jubilación. Todo se esfumó en flores importadas y una luna de miel de 3 semanas en Europa. Cuando les pregunté si podrían devolverme una parte, Derek me explicó, con paciencia, que estaban invirtiendo en su futuro y que yo, como madre, debía entenderlo. ¿Su futuro? Derek ganaba $60,000 al año y Mariana trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Yo, con mi pensión, tenía más estabilidad que ellos dos juntos. Pero cuando vinieron, con lágrimas en los ojos, diciendo que necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente, ¿qué podía a ti hacer? Les abrí las puertas de mi casa. Eso fue hace 5 años. 5 años sin pagar un solo mes de alquiler, sin contribuir a las facturas ni a la comida. Y lo que más me dolía no era el dinero, sino la forma en que me trataban. Derek solo me hablaba si necesitaba algo, y siempre a través de Mariana. Dile a tu madre que necesito desayunar antes de las 7:30, como si yo fuera invisible. Y Mariana había adoptado la misma actitud. Ya no había por favor, ni gracias, solo órdenes. Mamá, lava mi vestido negro. Mamá, se acabó el champú bueno. La gota que colmó el vaso fue la semana anterior. Llegué a casa y encontré a Mariana reorganizando mi dormitorio. ¿Qué haces?, le pregunté, viendo mis cosas esparcidas por la cama. Derek y yo hemos pensado que sería mejor que te mudaras al cuarto de invitados, dijo sin inmutarse. Necesitamos más espacio, y ese baño privado es perfecto para las visitas importantes. Mi habitación, el santuario que había compartido con Roberto durante 20 años. Mariana, esta es mi casa, dije, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Ay, mamá, no seas dramática. Es solo un cuarto. Esa noche, por primera vez, me vi con claridad. Una viuda de 64 años que lo había dado todo por una hija que ya no la respetaba. Ahora, mirando la comida de esa cena de Navidad, supe que tenía 2 opciones: seguir siendo la madre conveniente o hacer algo al respecto. Subí a mi cuarto y saqué una vieja maleta del armario. Mientras doblaba mi ropa, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. Pero antes de irme, tenía que asegurarme de que entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. La mañana del 24 de diciembre, me levanté antes del alba, como cada día durante los últimos 5 años. Pero esta vez, todo era diferente. Era la última vez. Derek bajó ajustándose la corbata, asumiendo que su desayuno estaría listo. «Buenos días», murmuré sirviéndole el café. «Gracias», respondió mirando su teléfono. «Oye, Leonor, saldré temprano para ayudar con los preparativos. Mis invitados llegarán sobre las 6. Hizo una pausa. «¿A qué hora empezarás a cocinar? El pavo necesita al menos 6 horas. Queremos que todo esté perfecto. Sus invitados, en mi casa. Todo estará listo.
respondí. Y no mentía, solo que no de la manera que él esperaba. Después de que Derek se fuera, bajó Mariana en su bata de seda. Mamá, necesito que compres flores para el centro de mesa. Algo elegante. Derek quiere impresionar a su jefe. Se sentó a la mesa, esperando su desayuno. Pero yo no me moví. Me quedé de pie, mirándola, grabando su rostro en mi memoria. Mamá, ¿mi desayuno?, preguntó impaciente. Mariana, dije con una suavidad que la desconcertó. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si tu padre no hubiera muerto? Ella frunció el ceño, visiblemente molesta por mi pregunta. ¿Por qué esa pregunta y por qué ahora?, repliqué, sintiendo una extraña frialdad en su curiosidad. Es solo eso, curiosidad. Creo que él habría estado muy decepcionado de la mujer en la que te has convertido. Su expresión se endureció en un instante. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que él te enseñó a ser independiente, trabajadora y agradecida. Te enseñó que el respeto se gana, no se exige. Mariana se irguió, adoptando esa postura defensiva que emergía cada vez que alguien osaba cuestionar su comportamiento. No entiendo por qué te pones tan dramática. Es Navidad. Deberíamos estar felices. Tienes razón, dije, desatándome el delantal y colgándolo en su gancho junto a la estufa. Es Navidad. Y ya es hora de que yo también reciba un regalo. Subí a mi habitación y terminé de guardar en la maleta las pocas cosas que de verdad me importaban. Durante la semana había vendido discretamente algunos muebles, contactando compradores en línea. La mesa de comedor de roble que heredé de mi madre, testigo de tantas cenas familiares, se fue por $800. El juego de sala que Roberto y yo compramos en nuestro primer aniversario, un eco de un amor pasado por 600. Antigüedades y objetos de valor acumulados durante décadas de matrimonio, todo liquidado para reunir el dinero que necesitaba para empezar de nuevo. En total, $3,200 en efectivo. No era una fortuna, pero era suficiente para el plan que había tejido en silencio. Cuando bajé las escaleras con la maleta, Mariana estaba en la sala, hablando por teléfono con una amiga. Reía de algo que claramente no tenía nada que ver con los preparativos navideños que supuestamente eran tan importantes. Sí, Derek invitó a 32 personas. La oí decir, con un tono de orgullo vacuo. Mi mamá va a cocinarlo todo. Es increíble tener a alguien que sepa y hacer estas cosas, ¿sabes? Tener a alguien como si yo fuera un servicio contratado, no su madre. Dejé la maleta junto a la puerta y volví a la cocina. Allí, en el centro de la mesa donde cada mañana servía el desayuno, coloqué el sobre que había preparado la noche anterior. Un sobre blanco, con los nombres Mariana y Derek, trazados con mi mejor caligrafía. Dentro aguardaba la carta que escribí y reescribí una docena de veces, buscando las palabras exactas para explicar lo que ya no podía soportar. Pero junto a la carta había algo más. Era la lista, el frío recuento de cada centavo que había gastado en ellos durante los últimos 5 años. El alquiler que nunca pagaron, $150,000. Los servicios que consumían sin aportar un céntimo, $45,000. La comida que compraba para 3 bocas con un solo sueldo, $52,000. La gasolina para el coche que usaba Derek, pero que estaba a mi nombre, $18,000. Las reparaciones de la casa, necesarias por el desgaste de 3 adultos viviendo en un espacio diseñado
para uno. $12.000. El total ascendía a $277.000. $250.000 invertido en 2 adultos que me trataban como si mi única función en la vida fuera servirles. En la carta se lo explicaba todo, pero también algo más importante. Les expliqué cómo dolía despertar cada mañana en una casa que ya no sentía mía. Cómo me partía el corazón ver a mi hija convertida en una mujer que exigía en lugar de agradecer, que tomaba en lugar de dar. Y lo más importante, les expliqué que yo no estaría allí cuando llegaran sus 32 invitados. Les deseé suerte organizando la cena sin mí, cocinando un pavo para 32 personas cuando ninguno sabía ni encender el horno. Les deseé suerte explicando a sus importantes invitados por qué la casa estaba prácticamente vacía. Porque esa era la otra sorpresa. Durante la semana había vendido casi todo lo de valor. Los electrodomésticos caros, los muebles de calidad, hasta las elegantes cortinas. Solo dejé lo básico: su cama, un sillón viejo y la vajilla más sencilla. Les dejé la comida que había comprado, por supuesto, pero sin cocinar. Un pavo congelado, verduras crudas, ingredientes que requerían horas de preparación y unas habilidades que ellos no poseían. Mientras caminaba hacia la puerta, todavía oía poner a Mariana al teléfono. Derek dice que su jefe podría hacerlos socios si la noche sale bien, decía, henchida de emoción. Imagínate, yo, casada con un socio de un bufete de abogados. Sonreí con tristeza. En unas pocas horas, Derek no solo no sería socio, sino que tendría que explicar por qué había prometido una cena de gala y había ofrecido una casa vacía con comida cruda. Antes de salir, tomé las llaves del coche que usaba Derek, un Honda Civic del 2015 que compré cuando le embargaron el suyo. Otro préstamo temporal, que se había vuelto permanente. A las 11 de la mañana, ya estaba en la carretera, conduciendo hacia el norte, hacia una nueva vida. No miré atrás ni una sola vez. El destino era una pequeña ciudad a 4 horas de distancia, donde había alquilado un modesto apartamento. Pequeño, sí, pero completamente mío. Allí, nadie esperaría que cocinara para 32 extraños. Nadie me trataría como a una empleada en mi propia casa. Mientras conducía, imaginé el rostro de Mariana al encontrar el sobre. Imaginé a Derek tratando de explicar el desastre a sus invitados. Imaginé a ambos, enfrentados a la cruda realidad de sobrevivir, sin la mujer que había sido su red de seguridad durante 5 largos años. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Eran las 5:30 de la tarde cuando Derek llegó a casa, esperando ser recibido por los aromas de la cena navideña que había prometido. En su lugar, lo recibió el silencio sepulcral de una casa que parecía saqueada. La confusión dio paso al pánico. Los muebles del comedor habían desaparecido. El juego de sala ya no existía. Las elegantes cortinas habían sido reemplazadas por persianas desnudas. «¡Mariana!», gritó, dejando caer su maletín. «¿Qué demonios ha pasado aquí?». Mariana salió de la cocina con los ojos rojos e hinchados. En sus manos arrugaba el sobre blanco que yo había dejado. «Se ha ido», sollozó entregándole la carta. «Mamá se ha ido y se lo ha llevado todo». Derek leyó la carta en silencio. Pude imaginar su rostro transitando de la confusión al shock y del shock al pánico. Cuando llegó a la lista de gastos, a la cifra final de $277.000, palideció. «Esto es una broma», murmuró.
¿Cómo ha podido irse precisamente hoy? ¿Sabía lo importante que era esta cena para mi carrera? ¡Claro que lo sabía!, gritó Mariana. Por eso lo ha hecho. ¡Para arruinarnos! Derek corrió a la cocina y encontró la segunda sorpresa. El pavo, congelado como una roca. Las verduras, sin lavar. ¿A qué hora dijiste que llegaban?, preguntó él. A las 6, respondió Derek mirando su reloj. En media hora. Mariana abrió el horno, mirando el pavo como si fuera un jeroglífico indescifrable. ¿Cuánto tarda esto en cocinarse? No tengo ni idea, admitió Derek. Tu madre siempre se encargaba. Intentaron buscar en Internet solo para descubrir que un pavo de ese tamaño necesitaba, como mínimo, 8 horas de horno. Podemos pedir pizza, sugirió Mariana desesperada. ¿Pizza? Derek la miró como si hubiera perdido el juicio. ¿Pizza para el jefe del bufete más prestigioso de la ciudad? Mientras discutían, sonó el timbre. Eran las 6 en punto. Los primeros invitados. Derek se recompuso, forzó una sonrisa y abrió. Era James Morrison, el socio principal, con su esposa. Derek, muchacho, dijo Morrison, entregándole una botella de vino caro. Estamos deseando probar esa cena casera de la que tanto has hablado. James, qué alegría veros. Derek intentó sonar natural mientras los guiaba hacia una sala prácticamente vacía. Hay un pequeño retraso con la cena. Morrison observó el entorno. La falta de muebles, la ausencia de decoración, el silencio expectante. ¿Va todo bien?, preguntó su esposa mirando hacia la cocina, donde Mariana luchaba inútilmente con el pavo. Llegaron más invitados. Uno tras otro, 32 personas vestidas de gala, esperando una velada sofisticada y encontrando una casa desnuda con 2 anfitriones al borde de un ataque de nervios. ¿Dónde nos sentamos?, preguntó alguien. ¿Hay algún problema con el horno?, inquirió otro, notando la total ausencia de aromas. Derek se excusó y corrió a la cocina, donde Mariana intentaba meter el pavo en el horno, aún dentro de su envoltorio de plástico. «Mariana, no puedes cocinarlo así», siseó. «Está congelado y envuelto en plástico». «Pues hazlo tú», le gritó ella. «Yo no sé cocinar. Nunca aprendí porque mamá siempre lo hacía todo». Morrison apareció en el umbral de la cocina. Su rostro reflejaba preocupación. «Derek, ¿necesitas ayuda?». Y entonces lo vio todo. El pavo en la encimera, las verduras intactas, el pánico en los ojos de la pareja. «Hemos tenido una emergencia familiar», tartamudeó Derek sudando. «Mi suegra, la cocinera, tuvo que marcharse por una urgencia médica». Morrison frunció el ceño. «Es Nochebuena, Derek. La mayoría de los restaurantes están cerrados. Pero quizá...». Derek se lanzó al teléfono llamando a un sitio tras otro, pero era inútil. Mientras tanto, en la sala, los invitados cuchicheaban. La situación era insostenible. ¿Sabías que se mudaban?, escuchó Derek. «Qué extraño. Invitar a cenar a una casa vacía». La esposa de Morrison se acercó a Mariana. «Querida, ¿estás bien? Te ves muy alterada». Mariana se derrumbó. «Mi madre nos ha abandonado», sollozó. «Hoy. Se llevó los muebles, la comida, todo. Nos ha dejado solos». Un silencio incómodo se apoderó de la casa. Morrison se acercó a Derek, que colgaba el teléfono tras otra llamada fallida. «Derek», dijo en voz baja, «creo que lo mejor será que lo dejemos por esta noche.
Es evidente que estáis pasando por un momento difícil. No, James, por favor, suplicó Derek. Pero era demasiado tarde. Morrison ya hacía señas a su esposa. Uno a uno los invitados comenzaron a marcharse, dejando a Derek y Mariana solos en su casa vacía, rodeados de comida cruda y sueños rotos. «Mi carrera está arruinada», murmuró Derek con la cabeza entre las manos. «¿Cómo ha podido hacernos esto?», lloró Mariana. «¿Cómo ha podido ser tan cruel?». Pero en el fondo ambos conocían la respuesta. Durante 5 años habían tomado y tomado sin dar nada a cambio. Aquella noche, por primera vez, tuvieron que prepararse su propia cena. Comieron sándwiches de mantequilla de maní, sentados en el suelo de la cocina, en una casa que ya no se sentía como un hogar, sino como el escenario de su propia arrogancia. A 400 kilómetros de distancia, yo cenaba una comida sencilla, pero deliciosa en mi nuevo apartamento, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. 3 semanas después, mi teléfono empezó a sonar. Números desconocidos. Llamadas que dejaba pasar al buzón de voz. Pero reconocía el patrón. Eran ellos. Finalmente, decidí escuchar los mensajes. La primera voz era la de Mariana, pero sonaba diferente. Desgarrada y abatida, me sentía muy lejos de la mujer resuelta y demandante que había sido durante los últimos 5 años. «Mamá, por favor, llámame. Sé que estás enfadada, pero debemos hablar. No podemos seguir así. Derek ha perdido la oportunidad del ascenso. Morrison le dijo que necesitaba demostrar más responsabilidad antes de considerarlo para socio. Solo llámame, por favor». El segundo mensaje era de Derek, y su tono había cambiado por completo, ya sin esa condescendencia altiva que siempre empleaba. «Leonor, soy Derek. Entiendo que estés molesta. Quizás no fuimos lo suficientemente considerados, pero abandonarnos de esa manera sin una palabra fue demasiado. Mariana está devastada. Toma antidepresivos porque no puede dormir. ¿Podrías al menos decirnos dónde estás?» Antidepresivos para Mariana. La misma que me había tildado de dramática cada vez que expresaba mi agotamiento o frustración. Los mensajes se sucedieron durante días, al principio como exigencias veladas de preocupación, luego como súplicas sinceras. Finalmente, llegó el que tanto había guardado. El de Mariana, con la voz quebrada por las lágrimas. «Mamá, tuvimos que vender el auto. Ese Honda que compraste. Derek dice que era tuyo, pero lo vendimos por necesidad. Obtuvimos $1,200 para cubrir el seguro y las reparaciones. También pedimos un préstamo para los servicios públicos, porque ignorábamos lo mucho que costaban. El apartamento que encontramos cuesta $800 de renta. Es diminuto y desangelado, pero es lo único a nuestro alcance». Se detuvo para sonarse la nariz antes de continuar. «Derek trabaja turnos extra los fines de semana en una firma menor para ganar algo más. Y yo he conseguido un empleo en una cafetería, con un salario de $12 la hora, aunque mis manos se resquebrajan con el trabajo de limpieza. $12 la hora. Para la Mariana que antes despreciaba cualquier puesto por debajo de los 20, considerándolo indigno. «Mamá». Su voz se rompió del todo. No lo sabía. No comprendía cuánto hacías por nosotros, cuánto dinero invertías, cuánto esfuerzo requería mantener un hogar. Pensaba que te resultaba fácil, porque siempre lo manejabas con una calma aparente. Ahí estaba la admisión que había esperado durante 5 años. No era que no vieran mi labor,
sino que asumían que era sencilla, porque nunca me quejé lo suficiente. El mensaje prosiguió. Derek y yo hemos hablado mucho de lo ocurrido. Admite que te trató mal, que no se percató de su irrespeto porque, en su familia, el padre trataba a la madre como a una sombra, y él lo consideraba normal. Pero eso no es excusa. Lo sabemos. Derek creía que tratar a las mujeres como sirvientas era lo común. Mamá, sé que no merezco tu perdón tras todo lo que te hice pasar, pero si hay una posibilidad, danos una oportunidad. Hemos aprendido, te lo prometo. Borré el mensaje sin responder. 2 días después llegó otro de Derek. Leonor, Morrison me llamó aquí a su oficina. Varios invitados de la cena navideña comentaron lo sucedido y cuestionan mi estabilidad emocional y mi capacidad para responsabilidades. Me han puesto en una prueba profesional. Si no manejo mi vida personal con madurez en 6 meses, no solo perderé el ascenso, sino que podrían despedirme. Su carrera siempre volvía a su carrera. Sé que erramos y te herimos, pero ¿realmente querías destruirnos? ¿Era eso tu intención? Mariana llora todas las noches, y yo veo a un terapeuta por mis ataques de ansiedad en el trabajo. ¿Es esto lo que deseabas? Lo que yo quería era respeto. Ser tratada como un ser humano, no como un utensilio. Para Derek, las consecuencias de años de maltrato eran un ataque personal. El último mensaje de esa semana fue de Mariana, con una voz más serena y madura. Mamá, he ido a terapia. Mi doctora me ayuda a entender aspectos de mí misma que no me gustan. Dice que desarrollé un narcisismo secundario como defensa tras la muerte de papá. Y lo proyecté sobre ti, convirtiéndote en mi madre y mi empleada al mismo tiempo. Una forma de abuso emocional. Nunca lo vi así, pero tienes razón. Mamá, no te llamo para suplicar que regreses. Sería egoísta. Te llamo para pedir perdón, un perdón sincero, y para admitir que tenías todo el derecho a enfadarte. Si algún día quieres hablar, estaré aquí, pero no te molestaré más. Has sufrido suficiente. Durante los siguientes 2 meses, el silencio reinó, extraño al principio tras años de demandas y dramas. Poco a poco, lo aprecié. Mi nueva vida se forjó con calma. Un apartamento pequeño y acogedor. Un trabajo a medio tiempo en una biblioteca local. Algo que siempre anhelé, pero que el deber me negó. Conocí a la señora Patterson, una viuda de 70 años que me invitaba a té los miércoles, y a Roberto Jr., un hombre de 40 que me ayudaba con reparaciones a cambio de cenas caseras los domingos. Por primera vez en décadas, tenía amigos que me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Un día, mientras ordenaba mis libros, encontré una foto antigua de Mariana a los 10 años, sonriente con un diente faltante, abrazando el muñeco que le regalé. En esa época me veía como su heroína y decía que quería ser tan fuerte como yo. Mirando esa imagen en mi sofá, lloré no de tristeza, sino de duelo por la hija que perdí, por la relación que el tiempo y las tragedias nos robaron, pero también de alivio, por haber hallado la fuerza para elegirme a mí misma. 3 meses después de mi partida, contesté una llamada. ¿Mamá? La voz de Mariana sonaba más suave, madura, respetuosa. He pensado en llamarte durante semanas, pero mi terapeuta dijo que solo si era importante. ¿Y lo es? Pregunté. Sí. Mamá, Derek y yo nos divorciamos. Me senté,
procesando la noticia sin sorpresa ni alegría. ¿Estás bien? Sí, respondió con sinceridad. Hemos estado en terapia de pareja y descubrimos que nos casamos por las razones equivocadas. Él buscaba quien manejara su vida como su madre. Y yo, la seguridad que perdí con la muerte de papá. Nos enamoramos de lo que creíamos que el otro podía dar, no de quién era. Y Derek está mejor. Perdió el empleo en la firma grande, pero encontró uno más tranquilo. Vive con un compañero y aprende a cuidarse. ¿Y tú? Estoy aprendiendo también. La terapia ha sido dura. Me ha hecho ver el daño que te hice y que me hice a mí misma al solo tomar sin dar. Escuché en silencio, con orgullo y tristeza. Mamá, quiero que sepas que no pido tu perdón, porque es imperdonable. Pero entiendo lo que perdí. No solo a mi madre, sino a la persona más fuerte y generosa que conozco. Mariana, la interrumpí. Soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo una vida pequeña pero hermosa. Mi trabajo en la biblioteca, mis amigos, mi independencia. ¿Y nosotros? ¿Hay posibilidad? No lo sé, respondí. El daño fue profundo. 2 años después recibí una tarjeta hecha a mano de Mariana para el Día de la Madre. Mamá, sigo trabajando para ser alguien de quien estés orgullosa. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Espero que tengas una vida maravillosa. La puse en mi refrigerador, junto a fotos de mi jardín y dibujos de niños de la biblioteca. Un sábado, en mi jardín, contesté una llamada desconocida. ¿Leonor? Soy Mariana. Estoy en el hospital. Tuve un bebé, una niña llamada Elena, como tu madre. ¿Te gustaría conocerla? Sentada en mi silla de jardín, con las hierbas que cultivé, sentí una mezcla de emociones. El padre es Miguel, un enfermero que conocí en terapia. Es bueno y sabe todo sobre mí. Dice que mi admisión de errores le da esperanza. Miré mi vida perfecta y pensé, quizás algún día podamos reencontrarnos como las personas que somos ahora. Entonces pensé en Elena, una recién nacida que no tenía culpa alguna de los errores de su madre. Dame una semana para pensarlo, le dije al fin. Por supuesto, respondió. Mamá, decidas lo que decidas. Quiero que sepas que lo entenderé si dices que no. Sé que he perdido el derecho a pedirte nada. Una semana más tarde, me encontraba a las puertas del hospital con un pequeño regalo para mi nieta en las manos. No sabía qué clase de relación podríamos construir, ni si algún día llegaría aquí a perdonar del todo a Mariana. Pero era consciente de que hay oportunidades que no se repiten, y de que el amor, a veces, exige un salto de fe. Al entrar en la habitación y ver a Mariana acunando a la pequeña, descubrí en su mirada algo que no había visto en años. Una responsabilidad genuina, un amor protector y la determinación de ser mejor de lo que había sido. Cuando la tomé en brazos, Elena abrió sus diminutos ojos y me observó con esa curiosidad intacta que solo pertenece a los recién nacidos. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. No todo estaba perdonado. Hay heridas que nunca terminan de cerrar. Pero a veces, la verdadera sanación no consiste en perdonar, sino en construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que se ha roto. Y mientras acunaba a mi nieta, sintiendo su frágil peso entre mis brazos, comprendí que había encontrado algo que ni siquiera estaba buscando. No era solo mi propia paz, era la promesa de un futuro que pudiera honrar, al mismo tiempo, mi propio valor y mi capacidad de amar.
Esa noche regresé a mi pequeño apartamento, a mi vida, esa que era independiente y hermosa, con la certeza de que ya no tenía que elegir entre mi amor propio y el amor por mi familia. Por fin había aprendido que podía tener ambas cosas, pero solo, y siempre, bajo mis propios términos.